Los brotes de contagios de coronavirus en varias localidades genera preocupación en el sistema sanitario de Río Negro. En las últimas 24 horas se confirmaron 161 casos y nuevas víctimas fatales. Hay 4 pacientes fallecidos, un hombre de 93 años de General Roca, una mujer de 87 años de General Roca, una mujer de 62 años de General Roca y un hombre de 68 años de Regina. Todos tenían patologías previas. Hoy hay 161 casos nuevos, 5 de Allen, 1 de Campo Grande, 1 de Catriel, 5 de Chillinales, 2 de Chimpay, 3 de Cinco Saltos, 13 de Cipolletti, 6 de Dinahuapi, 11 de Fernández Oro, 4 de Conesa, 5 de Godoy, 29 de Roca, 8 de Huergo, 1 de Mainqué, 1 de Río Colorado, 2 de San Antonio, 32 de Bariloche, 26 de Regina y 6 de Viedma. El hospital de Roca está lleno, Juan 23 está lleno, Clínica Roca estaría con una cama, si mal no recuerdo, es hace las 17 horas, o sea que a esta hora ya puede haber variado. Tenemos aproximadamente entre 75 y 80 personas hospitalizadas entre las 3 instituciones, contando las sospechas. Así que bueno, seguimos con una situación bastante límite en cuanto a la ocupación de camas. Dependiendo de cómo se trabaje con las camas, hay veces que las personas que sean hospitalizadas en Roca van a poder van a ser derivadas a veces a Huergo, a veces a Allen, dependiendo de la disponibilidad y de su situación al momento de la evaluación. La capacidad de camas disponibles en los centros asistenciales, tanto públicos como privados, está al límite. A pesar de que los números cambian día a día, la situación reviste gravedad. En las últimas semanas la curva de contagios se disparó, especialmente en Cipolletti, donde la cifra supera los 160 casos activos. Hace poco más de un mes había solo 3. En las últimas horas tuvieron que realizar derivaciones a Catriel, que además supera ya los 12 activos. Según declaraciones de la directora del hospital, es una situación que va llegando al límite y va cambiando día a día, sobre todo porque hay muchos pacientes, tanto de la ciudad vecina como Fernández Oro, que también su número de casos va en aumento. En Fernández Oro pasaron, en solo una semana, de 6 a 35 casos, y la mayoría de ellos graves, por lo que modificaron las medidas, haciendo hincapié en la prohibición de las reuniones sociales. La restricción total de circulación a partir de las 20 horas de lunes a sábado y la restricción total de circulación durante toda la jornada del día domingo. Apuntamos principalmente a contener la circulación, desalentando lo que son las juntadas de personas en espacios cerrados, ¿no? Juntadas sociales, familiares, de distinta índole, que lleva a reuniones que venimos detectando hace bastante tiempo que se dan a pesar de que están prohibidas y que resultan el principal problema en el tema del esparcir el virus, digamos, en una situación tan crítica con el aumento de casos que tenemos. A comienzos de julio en Bariloche el tiempo de duplicación era de 83 días. Sin embargo, desde hace 15 días comenzaron a duplicarse los casos en 7. Esto demuestra el impactante crecimiento de la curva de contagios. Ya con los números que estábamos teniendo empezamos a ver situaciones muy desagradables, como tener 85 personas, 70 personas en la guardia respiratoria esperando para ser atendidas. Si bien la curva empezó con las medidas que se tomaron de baja circulación de la gente y por lo tanto del virus y de la restricción a la noche de reuniones sociales, se empezó a ver un enlentecimiento de los contagios y una disminución, pasando de una tasa de positividad con un hisopa a 10 personas, estábamos de cada 10, 7 personas, y ahora de cada 10 estamos 3 personas. Estamos viendo que el virus empezó a disminuir ese contagio, gracias, como dice Gustavo, al comportamiento de todos. Pero lo que estamos viendo, lamentablemente, es que empezaron a ingresar a terapia intensiva más personas jóvenes en estado muy grave. Y si bien tenemos camas todavía y está la ocupación del hospital bien, insisto, con esto de fluctuaciones, estamos viendo casos cada vez más graves. Las estadísticas sanitarias indican que un 90% de casos de COVID-19 evolucionan en forma leve, por lo que 1.200 rionegrinos son propensos a recibir atención médica bajo la modalidad de internación domiciliaria. Esto representa mucho compromiso personal y también controles estrictos.
Va a tener una modalidad de seguimiento, como se les venía haciendo también en los centros de atención COVID. Vamos a tener una comunicación diaria con ellos, hay equipos ya conformados para el trabajo con ese tipo de pacientes, el monitoreo de la temperatura, de la sintomatología que presentan los pacientes durante los 10 días de aislamiento que van a realizar en su domicilio. En la comarca Viedma-Patagones, los casos se multiplicaron en los últimos días. En esa zona también se aplica la internación domiciliaria en caso de pacientes leves. Aquellas personas que tienen que cumplir con el aislamiento domiciliario, que por favor lo cumplan, porque es la única forma que tenemos de cortar esta cadena. Y seguimos trabajando, cuidando el sistema sanitario. Cuidar el sistema sanitario significa que podamos dar respuesta o capacidad de respuesta a los vecinos que requieran internación, que requieran terapia intensiva, que requieran antibióticos, que requieran hisopados, que requieran estudios. Vamos a seguir estando presentes siempre. Tenemos un equipo de telemedicina que está continuamente en contacto con los familiares. Ante cualquier duda se comunican, lo saben. Tenemos claramente los teléfonos de todos registrados. Valle Medio fue una de las regiones más afectadas al inicio de la pandemia. El cordón sanitario permitió equilibrar la situación. Sin embargo, los contagios reaparecieron y se aplican medidas más estrictas para evitar la propagación. Nosotros, teniendo en cuenta el caso positivo que apareció ayer en Beltrán y siempre siguiendo la metodología que tiene Salud Pública, nos ha pedido que tratemos de restringir un poquito el ingreso a la gente de Luis Beltrán para que ellos puedan entablar todos los nexos epidemiológicos y tener un panorama un poquito más claro. Así que, como fue ayer, le va a llevar 1 o 2 días, y nos pidió ahí el Comité de Crisis Hospitalario que por lo menos hasta el lunes tengamos una restricción con la gente de Beltrán. Por lo tanto, nosotros estamos dejando pasar a la localidad a la gente de actividades esenciales y aquellos por DNU que están exceptuados con su trabajo en la localidad de Chonechuel. Pasaron más de 5 meses desde que se aplicó la cuarentena a raíz de la pandemia de COVID-19. Otros factores, como los económicos, psicológicos, obligan a flexibilizar las restricciones. La vacuna genera esperanza, pero pueden pasar muchos meses para que se aplique. El virus está entre nosotros y hay que aprender a convivir con él. Que tenemos 6 meses a 1 año por delante hasta que la vacuna llegue. 6 meses a 1 año donde tenemos que convivir razonablemente los ciudadanos y donde además tenemos que convivir con este virus. Es decir, tenemos que cuidar la salud de las personas, tenemos que hacer funcionar la economía, tenemos que poder flexibilizar nuestros movimientos por una cuestión también de salud mental y de salud anímica. Por lo tanto, requerirá del esfuerzo de todos. Para que la actividad económica pueda seguir abriéndose y podamos tener mayor circulación, tenemos que tener una actitud mucho más responsable, mucho más estricta incluso de lo que hemos tenido hasta ahora. Bueno, es clarísimo, estamos en una situación compleja, hay que ser mucho más responsables y también como parte de esto es tener conocimiento y saber qué pasa, qué está pasando con los números y con esta curva que está en ascenso. En Placas les vamos a contar un poco más de información para ir viendo cómo de alguna manera esta propagación del virus se fue extendiendo, sobre todo haciendo foco en principales ciudades como Roca, Bariloche y Cipolletti. Estamos hablando de los casos acumulados por semana epidemiológica y los casos positivos en Río Negro. Actualmente son 4.213, se llevan estudiadas ya a 15.266 personas, de los cuales el 70% fueron descartadas, el 28% confirmadas y en este momento hay un 2% que está en estudio. De los casos confirmados, que estamos hablando en este momento, de los casos confirmados el 18% corresponde al grupo etario de 40 a 49 años, el 23% de 30 a 39 años, el 19% de 20 a 29 años, hay un 12%, 50 a 59 años, y los mayores de 60 años un 14%. Los menores representan el 14% también. Mayormente son mujeres, el 52% es al género femenino, el 48% a los masculinos.
Y el 90% de todos los pacientes confirmados mayoritariamente tienen pocos síntomas. Los que sí tienen síntomas, ¿cuáles son los principales? Bueno, fiebre, malestar general, falta de olfato, de gusto. El 10%, solo el 10% de los pacientes restantes son los que requirieron en la provincia cuidados intensivos, resultando en Río Negro la tasa de letalidad un 2,9%. Y lo que tenemos que decir con este dato, que es importante, que el 78% de los fallecidos están en ese grupo de riesgo, ¿no? Que son los mayores de 60 años. Estos son los datos generales. Vamos a ir puntualmente a General Roca, a los últimos datos. Es importante conocer esto. La tasa de incidencia general de la localidad de Roca está muy por encima de lo que es la provincial. El tiempo estimado de duplicación en General Roca es de 52 días actualmente. Y la letalidad es del 2,73%, que está por debajo de la provincia, que está en un 2,90%. ¿Qué pasa con Cipolletti? Vamos también a ver algunos datos importantes que están relacionados con conocer, ¿no?, los números, como si fuera el del detrás de cámara del COVID. La duplicación en este caso estimada en Cipolletti es de 26 días. Recordemos que ahora está en el pico máximo Cipolletti, que tuvo una etapa de mayor equilibrio. En este caso, decíamos, en Roca la duplicación es de 52 días, en Cipolletti 26. Se fue una curva como muy ascendente de golpe. En Bariloche, ciudad que está y estuvo y sigue estando complicada, la tasa de incidencia general es de 999, es muy por encima de la provincia, que es de 563. En el caso de Bariloche, al igual que en Cipolletti, el tiempo estimado de duplicación es de 26 días. La letalidad en este caso está por debajo de la provincia también, un 2,02, el de la provincia es 2,09, y la mayor tasa de incidencia se encuentra en el grupo de 30 a 39 años, ese predominio de casos está en el rango más o menos de 30 a 49 años. Lo que hay que decir que el 70% de los positivos, se presentaron en este último mes. Esta es la curva de contagios. Los números a veces nos ayudan a tomar conciencia, a entender que la vida continúa, que tenemos que seguir con nuestro trabajo, con nuestras actividades, pero que también tenemos que ser responsables y sobre todo, si ya no aprendimos, ¿no?, en todo este tiempo cuidarnos todavía, entonces hay que hacer un poquito más de esfuerzo y no relajarnos.